Consejo Nacional Anticorrupción, el primer año de gobierno de la primera presidenta nos deja un pacto de impunidad, desabastecimiento de medicinas en la red hospitalaria y un país con altos índices de desempleo. Y ha colocado varias fotografías, vamos a ingresar a cada una de ellas porque es una evaluación que hace el CNA. Un año de gobierno fact-checking, como revisando los hechos. Fortalecer, en su primera fotografía ya dice, promesas, acciones y su impacto. Fortalecer la lucha contra la corrupción. Fue una promesa instalar la CICI para que investigue las redes de corrupción público-privadas. La CICI no ha sido instalada, solo se firmó un memorándum de entendimiento no vinculante. Aprobar la ley de colaboración eficaz. No ha sido aprobada dicha ley que vendría a fortalecer la lucha contra la corrupción. Derogar la ley de secretos. La ley fue derogada el 2 de marzo del 2022. O sea que de las 3 promesas se ha cumplido 1 y media. Podemos decir, la ley de secretos y la CICI que está en camino. Derogación de leyes. La ley de amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia. El artículo 4 dejó en libertad a exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya acusados por corrupción. Derogar en lo que procede el Código Penal de la impunidad. Continúa vigente el código. Derogar la ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. No fue derogada, por el contrario, el Poder Ejecutivo presentó una reforma al Congreso Nacional que le confiere mayores poderes a la Presidenta de la República. Derogar la ley orgánica del Congreso Nacional. Esta ley continúa vigente y la actual e ilegal Junta Directiva la utiliza para cometer actos inconstitucionales. Promesa, derogar la ley de la sede. Acciones, la ley fue derogada, sin embargo requiere ser ratificada en la próxima legislatura, mientras el Estado podría enfrentar demandas internacionales. Derogación de la ley de empleo por hora. En respuesta a la derogación de la ley, no se ha presentado ninguna propuesta para la generación de empleo. Por el contrario, hubo un cierre masivo de maquilas. Derogar la ley orgánica del Congreso Nacional. Continúan vigentes las reformas aprobadas en legislaturas anteriores, dicen en este primer tuit. Luego han emitido otras 4 fotografías donde destacan también las promesas. Garantizar el financiamiento de un sistema educativo. El presupuesto incrementó 1.959.574.973 y se ejecutó el 97.7% sin una mejora visible en la calidad educativa del país. Promesa, rehabilitar al menos el 50% de la infraestructura escolar. El FIS registra 545 escuelas reparadas de las 12.000, en lo que hablábamos ayer, de las 12.000 que se encuentran dañadas, representando el 4.5% del total. En materia de seguridad, crear una política comunitaria fue una promesa. Una policía comunitaria. Una policía comunitaria. El gobierno de Honduras lanzó el 6 de julio el programa Policía Comunitaria, pero no hay un reporte de los logros desde que se iniciaron las funciones. Combatir la extorsión. El gobierno decretó estado de excepción en Tegucigalpa y San Pedro Sula en diciembre del 2022, aunque durante todo el año se denunció el cierre de negocios y paralización de transporte por el cobro de extorsión. Combatir la violencia contra la mujer. 298 mujeres murieron de manera violenta en 2022. Al 26 de enero se reportan 25 femicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad. En salud, promesas, aumento sustancial al presupuesto de salud. Registró un incremento de 2.483.750.039 en el presupuesto, ejecutándose el 92.6% sin un impacto en la transformación sanitaria del país. Compra de medicamentos y reactivos de laboratorios para toda la red pública. En el informe Parálisis Sanitaria, presentado por el CNA, se evidenció que el mayor porcentaje de hospitales registran desabastecimiento de medicinas. Otra promesa, renovación de la infraestructura y la creación de una red nacional de salud pública. El informe Parálisis Sanitaria señala que 19 hospitales se encuentran en estado no óptimo,
6 en condiciones deplorables, 4 necesitan mejoras y solo 3 en categoría implementando. Además, la infraestructura no ha sido reparada. Utilizar parte del centro cívico gubernamental para la creación de un hospital de especialidades fue una promesa. El centro cívico gubernamental se utiliza para oficinas del Estado, destaca el CNA. Hay más. En economía, rebaja de tarifas de energía eléctrica, rebaja promedio de 4.68% en el servicio. Otra promesa, servicio gratis a hogares que consumen menos de 150 kilowatts por mes. Subsidio a más de 900,000 familias hondureñas en todo el país. Crear subsidio a los combustibles. Rebaja de 10 lempiras por galón de todos los carburantes, congelamiento de aumento del precio del diésel y el subsidio del gas LPG. Esas 3 fueron cumplidas. Fueron cumplidas, o sea, donde hay hasta ahora que se ve que no hay cumplimientos en salud, educación y parte de seguridad. Además, destaca en el tema de migración. Contrarrestar las migraciones forzadas en las acciones. En el informe de la Organización de Derechos Humanos, entre enero y septiembre del 2022, da a conocer que 23.146 hondureños solicitaron asilo en México en su trayecto hacia Estados Unidos. O sea, la migración no se ha logrado detener, evidentemente. Eso no ha parado. Eso no ha parado, pero este es el análisis que hace de las promesas de campaña y las que se han cumplido, cuáles están en medio, ahora, a medio vapor. Una pregunta, ¿le toca al CNA esto? Claro, como una organización de la sociedad civil. El CNA es el Consejo Nacional Anticorrupción. Así es. Y ahí no denuncian ningún hecho de corrupción. Bueno, el pacto... Que creo que ese sí hubiese sido un aspecto importante que hubiese destacado si realmente ha habido o no ha habido corrupción en el gobierno. Destaca la ley de amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia. Sí, pero... Es que hace un análisis como de todas las promesas en salud, correcto, educación, seguridad, yo creo que lo que hace un análisis de lo cumplido contra la y lo no cumplido. Y comienza el informe detallando, por ejemplo, la derogación de leyes, el combate a la corrupción. En un año, ¿qué percibe la población si el Consejo Nacional Anticorrupción no presenta ningún hecho? Presentaron el primer caso, ¿verdad? Sí, pero tiene que ver, es que esas son... ¿De qué era el primer caso? Era sobre la Procuraduría. De la Procuraduría, pero eso son temas distintos. Lo que pasa es que también tienen que tener sustento las denuncias. Bueno, por eso y lleva le digo, trabajo la investigación. Por eso le digo, pero en un año no presentó nada. Solo el caso de la PGR. Sí, pero repito, eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, seguimos. ¿Qué dicen también? Ese es el análisis. Yo creo que la mayoría de hondureños coincidimos con lo que hay, porque son promesas falsas. Comparó y aceptó lo que ha hecho. ¿Verdad? Sí, o sea, reconoce la baja de los 10 lempiras del galón de combustible, la tarifa de la energía. Sí, lo reconoce. Bueno. Lo reconoce.